Buenos días, queridos compañeros. Hoy hablaremos sobre las interfaces de usuario. Primero, hablaremos sobre qué es una interfaz. Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen elementos como menú, ventanas, contenido gráfico, cursor, los bits y algunos otros sonidos que la computadora hace, y en general todos aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el ser humano y la computadora. ¿Qué es el diseño de interfaz de usuario y qué debe contener? En el proceso del diseño y desarrollo de software hay un elemento muy importante que es el diseño de la interfaz de usuario. Las grandes empresas contratan personas expertas para ello, pero en la mayoría a los desarrolladores les toca asumir las responsabilidades de diseñar la interfaz de usuario, así como del diseño del software que implementan la interfaz. ¿Cuáles son los principios de diseño de las interfaces de usuario? Primero, familiaridad del usuario. La interfaz debe utilizar términos y conceptos obtenidos de la experiencia de las personas que más utilizan el sistema. Segundo, uniformidad. Siempre que sea posible, la interfaz debe ser uniforme en el sentido de que las operaciones comparables se activen de la misma forma. Tercero, mínima sorpresa. El comportamiento del sistema no debe provocar sorpresas a los usuarios. Cuarto, recuperabilidad. El sistema debe incluir un mecanismo para permitir a los usuarios recuperarse de los errores. Quinto, guía de usuario. Cuando sucedan errores, la guía debe tener un detallado manual de usuario. Sexto, diversidad de usuarios. La interfaz debe proporcionar características de interacción apropiadas para los diferentes tipos de usuario. ¿Cuáles son los tipos de usuario? Primero, interfaces de lenguaje natural. Estas interfaces son las ideales y utópicas a la vez, ya que en teoría debe permitir la interacción del usuario en su lenguaje natural, como el español o el inglés, sin requerir de ninguna otra habilidad especial. El problema es que el lenguaje natural es ambiguo y las interfaces son limitadas. Segunda, interfaces de pregunta y respuesta. En esta interfaz se le presenta una pregunta al usuario, da su respuesta y puede continuar con la siguiente pregunta normalmente, dependiendo de la respuesta anterior. Tercero, interfaces con menú. En esta interfaz se le presenta una serie de opciones al usuario y dependiendo de su elección se ejecuta una acción. Los menús pueden estar anidados y llevar de una opción a un nuevo menú. El usuario necesita saber qué tarea debe ser realizada. En este tipo de interfaz es importante ser consciente respecto al lugar en que se colocan los menús, teclas de rápido acceso, nombres comunes para ciertas tareas. Cuarto, interfaces con formularios, entrada y salida. Estas interfaces tratan de asimilar las formas impresas que normalmente utiliza el usuario, ayudándole, mostrando, dando, colocar qué información. Algunas formas facilitan el trabajo llenando valores por omisión. En estas interfaces habrá que considerar si el usuario es experimentado, en cuyo caso esperará que las interfaces sean más eficientes que las formas impresas tradicionales. Quinto, interfaces de lenguaje de comandos. En esta interfaz se permite al usuario controlar la aplicación por medio de comandos, conjunto de teclas, frases o combinación de las anteriores. Por lo anterior, el usuario tiene mayor control y poder de decisión sobre la aplicación, pero requiere capacitación para que el usuario memorice los comandos y las reglas de utilización. Interfaces gráficas del usuario. Estas son las interfaces más sofisticadas y complicadas que ofrecen mayor funcionalidad y flexibilidad al usuario. ¿Cuáles son las fases de diseño de interfaz de usuario? Primero, análisis del usuario.
Se realiza un análisis cuidadoso para conocer y clasificar al usuario, su tarea y el ambiente. Segundo, diseño de la interfaz. En esta fase se elaboran formatos de pantalla donde se incluyan menús, ubicación de iconos, texto descriptivo, nombres de ventanas, etc. Pueden generarse prototipos de preferencia con herramientas constructoras de GUIs. También en esta fase se realiza la implementación, evaluación de la interfaz. Se realizan pruebas y validaciones de las interfaces previas a la liberación. ¿Cuáles son los atributos de usabilidad que se deben tener en cuenta? Facilidad de aprendizaje. Rapidez con que un usuario aprende a utilizar un sistema con el que no ha tenido contacto anteriormente. Eficiencia. Que el usuario pueda alcanzar un alto nivel de productividad al usar el sistema. Retención en el tiempo. Que el usuario pueda recordar fácilmente cómo se utiliza un sistema cuando ha dejado de utilizarlo por un tiempo. Tasa de error. Se refiere a la cantidad y gravedad de errores que comete el usuario. Al cometer un fallo, el sistema debe informar a los usuarios y ayudar a solucionarlos. Satisfacción. Hacer referencia si los usuarios se sienten cómodos y satisfechos al utilizar el sistema. Control. Los usuarios deben tener el control sobre el sistema y no a la inversa. Habilidades. El sistema debe respetar al usuario, es decir, el usuario debe sentir que su experiencia se ve potenciada y complementada por el sistema. Privacidad. El sistema debe ayudar a los usuarios a proteger su información. Flexibilidad. Posibilidades de intercambio de información entre los usuarios y el sistema. Robustez. Nivel de apoyo del sistema al usuario. Velocidad de utilización. Tiempo que tarda un usuario en realizar una actividad una vez ya conoce el sistema. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para la evaluación de interfaces que permitan identificar deficiencias específicas en el diseño? Cuestionarios que recopilan información de lo que opinan los usuarios de la interfaz. La observación de los usuarios cuando trabajan con el sistema y piensan en voz alta de cómo tratan de utilizar el sistema para llevar a cabo alguna tarea. Instantáneas de videos del uso típico del sistema. La inclusión de código en el software que recopila información de los recursos más utilizados y de los errores más comunes. ¿Qué herramientas de software se pueden utilizar para el diseño de interfaces? En la actualidad existen muchas herramientas de software para el diseño de interfaces. Dentro de ellas encontramos herramientas web y herramientas de aplicaciones Windows. Las herramientas de desarrollo de software como Visual Studio y NetBeans incluyen elementos propios para el diseño de interfaces. Este es el diseño de una pequeña interfaz donde el usuario interactúa para ingresar a una aplicación, identificándose con un nombre y una contraseña. Gracias, queridos compañeros.